Cuando nosotros hemos revisado la parte teórica de la segunda ley de Newton, básicamente se concentraba en que la aceleración que se provoca a un cuerpo viene dada por el efecto de una fuerza neta resultante, ¿no? Que al actuar sobre este cuerpo de manera neta o efectiva, provoca una aceleración y la fuerza con esa aceleración mantienen una proporcionalidad según la inercia del cuerpo, es decir, según su masa. Entonces, vamos a iniciar la solución de esta diapositiva en función a tres problemas que hemos preparado para discutirlo de manera ágil. Bien, vamos a iniciar con el primer problema, ¿ya? El problema número 1. En el problema número 1 me expone dos objetos que están interconectados o están vinculados por una cuerda, ¿no? En la cual la de 9 kilogramos, que es esta, está expuesta a la gravedad y la de 5 kilogramos está expuesta a esta mesa horizontal. Entonces, en este caso, ¿no? Me están indicando que no tengo fricción. Y si no tengo fricción, me piden encontrar con qué aceleración se mueven estos objetos. Antes de solucionar el problema, cuando los objetos se mueven, ¿no? Cuando los objetos se mueven, los dos tendrían la misma aceleración, en virtud de que vamos a asumir que las cuerdas son inextensibles. Es decir, que las cuerdas no se estiran, ¿no? No estiraría más por efecto de la masa de 9 kilogramos, y es una cuerda rígida. Entonces, bajo esa idea, la distancia que cae hacia abajo, ¿no? La cuerda es la distancia que jala horizontalmente. Entonces, bajo esas consideraciones, hacemos la solución. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Hay que tener una idea de cómo resolver el problema. Entonces, aplicaremos primero la segunda ley de Newton para la masa que está reposando horizontalmente. Luego haremos lo propio para la masa que está suspendida y, ¿no?, expuesta a la gravedad. Aquí se formarán dos ecuaciones con las cuales podemos despejar tanto la aceleración como la tensión. Veamos entonces el primer diagrama de cuerpo libre de la masa de 5 kilogramos. En este caso tenemos el efecto de su peso, que ya está ahí calculado, ¿no? 49 newtons. La normal, que está impidiendo que esta masita caiga, está haciendo el efecto de sostenimiento, y la tensión de la cuerda. ¿Correcto? No hay más fuerzas, debería haber una fricción, pero en este caso no exhibe fricción y esas serían todas. Aquí aplicaríamos de que el movimiento se da horizontalmente. Como se da horizontalmente, entonces en esta dirección, la fuerza neta horizontal, que sería la tensión, sería igual al producto de la masa, en este caso es 5, por la aceleración A. Tensión y aceleración aún son desconocidas hasta este momento. Muy bien. Ahora nos toca, según lo que habíamos diseñado como estrategia, aplicar la segunda ley de Newton al segundo cuerpo. Cuando aplicamos esta segunda ley de Newton, primero hay que ver qué fuerzas están actuando y cómo es el movimiento. En este caso, el efecto de la gravedad hace que la fuerza sea de 88,2 newtons y hacia abajo. Ahí tengo la masa M y el cable, ¿no?, por acción y reacción, ejerce una tensión ahora hacia arriba del mismo valor T con el cual estaba jalándose la otra masa. Esto lo podemos conversar un poco más si ustedes tienen dudas después. Muy bien. Y ya no tenemos más fuerzas.
En este caso, el cuerpo visiblemente podemos deducir que va a ir hacia abajo. Y como va hacia abajo, entonces tendríamos que aplicar la segunda ley de Newton en esa dirección del movimiento. De esta manera. Diríamos, hacia abajo, 88,2 newtons, menos esta tensión sería igual a la masa por la aceleración que también va hacia abajo, ¿verdad? Y ahí tenemos una segunda ecuación. Fíjese que aquí solamente desconozco T y A. Este N es la unidad de newtons, desconocida. Acá también desconozco T y A. Bueno, con estas dos ecuaciones se puede formar ya un sistema de dos variables y podemos encontrar la respuesta. Ahí tenemos que para este problema, la aceleración con que avanzan los cuerpos es de 6,3 metros por segundo al cuadrado y la tensión es de 31,5 newtons. Muy bien. Espero se haya entendido. Si hay una interrupción, me avisa. Ingeniero, en la parte donde hace el desarrollo, despeja usted la tensión, ¿verdad? Para luego igualarlo y poder hallar la aceleración. En el desarrollo, pueden haber Sí, varias formas. Sí. Por ejemplo, yo puedo sustituir tensión en lugar de que es 5 veces A en esta ecuación. Entonces, si hacemos eso, sería 5 veces A es igual a 9 veces A, ¿no? Entonces, para que esto sea así, ahí se despejaría directamente, ¿qué cosa? La aceleración, ¿no? 88,2 igual a 9, este fue 5, 9 más 5, 14. Divida usted, por favor, 88,2 entre 14 y eso debe ser la aceleración. Una forma. Hay varias maneras, ¿no? sí, de correcto. ¿Es correcto? Sí, sí. Bien. Gracias por su pregunta. Y luego ya conocida esta, puedo despejar aquí. Esa estrategia es la más cómoda, ¿eh? Es la más cómoda. Luego la otra que me decía usted, ¿no? Puedo colocar acá, despejar A, T entre 5 y de frente encontrar también el valor. Son diferentes estrategias, ¿no? Gracias, Sergio. Siempre usted atento y eso es muy bueno. Entonces vamos con el siguiente problema. En este otro problema, ¿no? Se trata de dos bloques unidos horizontalmente mediante una cuerda, pero me dice que la masa de esta cuerda no es muy significativa, ¿no? Es un cablecito que pesa muy poco, pero que sí es rígido. Y está arrastrándose, ¿no? Está arrastrando a M1 por efecto de que ha sido conectado a M2 y en M2 tenemos una fuerza de 68 newtons. Me dan los valores de las masas. En este caso, sí me dan coeficiente de fricción cinética entre cada bloque. Y estamos viendo que es el mismo. 0,1 para M1 y 0,1 para M2. Coeficiente de fricción en movimiento. Muy bien. ¿Qué me piden? Me están pidiendo dibujar un diagrama de cuerpo libre por cada bloque. ¿Ya? Y luego determinar la tensión de la cuerda y con qué aceleración se mueve el sistema. En este caso, es importante siempre dibujar diagramas de cuerpo libre para que una vez que tengamos las fuerzas ya graficadas, podamos definir en qué dirección se da el movimiento y en esa dirección aplicar la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El sistema completo estaría arriba, fíjense. Tengo una fuerza, las dos masas, ¿no? Y acá tengo una tensión. Cuando hacemos diagramas de cuerpo libre por separado, para la masa 1, tendría la tensión de la cuerda, el peso de la masa 1 hacia abajo, que aquí ya está ejecutado, la masa 1, 12 por la gravedad, 118. La normal, que es la que está haciendo
sustitución de la interconexión que tenía M1 con la mesa, ¿no? Y acá sí tengo rozamiento, ¿verdad? Y ese rozamiento es el coeficiente de fricción cinética por la normal. Muy bien. En el segundo caso, acción y reacción en movimiento. Esta tensión en el cable se va a reflejar, en este caso de M2, hacia la izquierda, ¿sí? También tengo una normal, ¿no? Tengo fricción oponiéndose al movimiento, porque acá el movimiento va a dar a la derecha. Tengo la fuerza que está jalando y tengo esta fuerza gravitacional, que es el peso de M2. En nuestro caso, 176 newtons. Muy bien. Entonces, luego habría que aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? Nuevamente, a ver, analicemos. ¿Cuántas incógnitas tenemos? La normal, N1 acá, sí se va a poder conocer porque en ese caso no hay movimiento. Aquí hay equilibrio. N1 va a ser 118. N2 va a ser 176 por la misma condición. Conozco la normal, conozco la fuerza de fricción. Si conozco la fuerza de fricción, ¿no? Lo único que está pendiente de conocerse acá es la tensión y la aceleración con que se mueve. Y en este caso lo mismo, ¿no? Conozco N2, que es 176, conozco la fricción, está pendiente de hallarse a la tensión y la aceleración. Es un problema similar entonces al anterior y hay que formar los sistemas de ecuaciones. Hay que verlos. Vamos viéndolos. En este caso está aplicándose la segunda ley de Newton a todo el sistema. 68, la fuerza, menos el coeficiente de fricción cinética por ambas, ¿no? Por las dos fuerzas de fricción, menos la fuerza de fricción en M1 y la fuerza de fricción en M2, multiplicado por la gravedad. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho de que la normal 1 es M1G y la normal 2 es M2 por G. Muy bien, entonces esta F menos las dos fuerzas de fricción igual a la masa total del sistema por su aceleración. Para entender esto, podríamos nosotros tomar en el sistema y juntar ambos diagramas de cuerpo libre. Cuando yo junto ambos diagramas, estas tensiones se anulan y van a quedar únicamente en la dirección horizontal F mayúscula, F1 minúscula, la fricción 1, F2 minúscula, la fricción 2, ¿no? Y como estoy tomando todo el sistema, la masa total del sistema es M1 más M2 por su aceleración. Entonces ahí tenemos ya una primera ecuación. Muy bien. De esta ecuación podemos encontrar, me parece, directamente el valor de la aceleración, ¿no? Porque se conoce las masas, la fricción también se conoce. Es un tema de despeje simple. ¿Cómo despejamos? Despejamos 68 entre M1 más M2 menos, y a todo este término de las fuerzas de fricción quedarían divididos entre M1 más M2. Esa división quedaría simplemente en un cociente que es U por G. Entonces acá ya tenemos todo, encontramos el valor de la aceleración. Para el caso de la tensión, ¿no? Esto podríamos verlo con mucha facilidad si lo aplicamos directamente al primer diagrama de cuerpo libre, que diría así, ¿no? T menos F1 minúscula, esto estaría todavía en el otro miembro, es igual a M1 por A. Entonces, al transponer la fricción al miembro derecho, ya podríamos tener el valor de la tensión.
conocida la masa, la aceleración que ya se ha encontrado y los demás datos que nos han suministrado. Muy bien. Ese problema, como ven ustedes, ya quedó resuelto. Y también igual acá, si es que hay alguna duda, por favor, me lo comunican para continuar con el último, que tiene que ver un poco ya con movimiento circular. ¿Ha sido clara la explicación? ¿Pueden volver a explicar la parte de la aceleración? En el caso de la aceleración, ya. Bien, acá partimos desde la ecuación que dice 68 menos, bueno, todo esto. ¿Dónde se está aplicando esta ecuación? Se está aplicando a todo el sistema. Entonces yo les decía como idea, para que lo vean en un diagrama, si unimos los dos diagramas de cuerpo libre, esas dos fuerzas de tensión se anularían. Y las fuerzas efectivas horizontalmente quedarían F minúscula 1, ¿no? F minúscula 2 y F mayúscula. Entonces, en dirección del movimiento que va a la derecha sería F, que es 68, menos la primera fricción para M1, U por M1. Esta también está restando, menos la segunda fricción, ¿no? Por N2. ¿Quién era N1? M1 por G. ¿Quién era N2? M2 por G. Entonces ahí tenemos las fuerzas netas, las que van a la derecha y las que se oponen a ese movimiento. ¿A qué son iguales? Recuerden que estoy con todo el sistema, las masas, ¿no? La masa de todo mi sistema por su aceleración. La masa de todo el sistema estando unidos sería M1 más M2 por A. Y luego ya es despejar, ¿no? Cuando usted despeja esto, M1 y M2 pasan a formar una fracción aquí, y en la segunda fracción se simplifica, por eso quedaría U por G. Y de esa forma salió la aceleración. Y bueno, no está de más un repaso. Y en el caso de la tensión, eso lo he aplicado al cuerpo 1, ¿no? T1 menos la fricción 1 igual a la masa 1 por la aceleración. Ahí despejaba simplemente. ¿Me expliqué mejor, Sergio? Sí, sí, está bien. Correcto. Siempre es bueno también, por favor, que vayan efectuando cálculos. Yo acá lo he preparado así porque de verdad que quiero ganar tiempo. Esa es la idea, ¿no? Entonces esto luego lo pueden revisar. Muy bien, entonces, en tiempo récord, parece que hoy día sí se está cumpliendo el objetivo. Estamos resolviendo ya no uno, ¿no? Sino 3 ejercicios. Vamos a ver, el último. Problema número 3. Dice, una cuerda ligera sostiene una carga fija colgante de 25 kilogramos antes de romperse. ¿Ya? Un objeto de 3 kilogramos unido a la cuerda está girando sobre una mesa horizontal sin rozamiento en un círculo de 8 metros de radio. ¿Ya? Y el otro extremo de la cuerda se mantiene fijo. ¿Ya? ¿Qué intervalo de rapidez puede el objeto antes de que la cuerda se rompa? Para tener una idea del problema siempre es bueno hacer gráficos, ¿no? Y eso es lo que a veces nos demora cuando matamos la pizarra. La idea más o menos es esta entonces, que yo tengo una mesa, ¿no? Y en esta mesa horizontal, ¿no? Lo que está colgando es una carga fija de 25 kilogramos. Pero esta masita dice que está dando vueltas, está girando, no está rotando. ¿De acuerdo? En un círculo de 8 metros de radio. Y este radio, mientras que la otra masa está suspendida,
este radio se mantiene constante. Hagamos la idea de que esto fuese un carrito a control remoto. Yo le estoy haciendo que de vueltas y vueltas allí, ¿no? Y está sosteniendo a una masa de 25 kilogramos. ¿De acuerdo? Entonces, el problema reside en encontrar en este caso, déjenme ver acá, precisar bien las cosas, que antes de romperse, ¿no? Antes de que se rompa, ¿cuál es el intervalo de la velocidad que tiene el objeto antes de que se rompa? Entonces, este objeto es este de 3 kilogramos. Ahora sí está claro, ¿no? ¿Cuál fue su intervalo de velocidades? Si yo lo mantengo a una velocidad constante, es posible que el pesito se mantenga, ¿no? Se mantenga suspendido el peso. Pero, si yo acelero, la tensión en la cuerda va a aumentar y esto va a romperse. Entonces, eso es lo que me piden. Muy bien. Vayamos entonces a visualizar bien el tema del diagrama de cuerpo libre un poco más complejo, ¿no? Entonces, acá tendríamos que el radio de la trayectoria circular es 0,8 metros y este es el objeto que se está moviendo con esa trayectoria. Y tiene dos aceleraciones. Una aceleración centrípeta y una aceleración tangencial. Muy bien. En el momento que está a punto de romperse, todo ese peso caería bajo los efectos de la gravedad. Entonces, la tensión de la cuerda, ¿no? Sería igual al peso. La tensión máxima que puede soportar la cuerda antes de romperse, por favor aquí claros que en esto, la máxima tensión que puede soportar la cuerda, ¿no? Antes de romperse es 25 veces la gravedad. ¿Por qué? Porque una vez que se rompa, esa va a ser la fuerza que se va a hacer presente. Bien. Entonces, por otro lado veamos de que esta tensión va a tener dirección, ¿no? En la cuerda de la aceleración normal, ¿sí? La aceleración radial. Esta tensión sería entonces m por b cuadrado entre r. Conocemos la masa, conocemos el radio, va a quedar pendiente únicamente de encontrarse el valor de la rapidez. Entonces, b cuadrado, ¿no? Ya queda en términos de la tensión máxima, fíjese, cuando igualamos, y antes de que se rompa tiene que ser menor esta velocidad cuadrática, o esta velocidad tiene que ser menor, ¿no? Porque esto es, recuerden la condición en donde ya el objeto cae, menor a 0,8 veces la tensión, ¿no? Estamos jugando con esta ecuación, entre 3, que es el radio, y eso sería b cuadrado. Es decir, la velocidad cuadrática tendría que ser menor o igual a 65.3 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Tiene que estar por debajo. Cuando resolvemos eso, el intervalo de la rapidez que me piden antes de que la cuerda se rompa debe estar entre 0 y 65.3, ¿no? ¿Cuánto salía o cómo es que, por qué sale 245? No me digan por qué multiplicado, sino por qué hemos tomado este valor, ¿no? ¿Cómo así hemos llegado? ¿Qué ha permitido afirmar que la tensión llegue a ser 245?
ha sido porque la fuerza centrípeta era igual a la masa por la gravedad y multiplicando 25, que era el peso que nos daban, perdón, y la masa por la gravedad nos salía 245. Sí, está bien, pero hay una parte que expliqué allí, ¿no? Que había dicho que esta es la tensión máxima. Cuando el cuerpo se rompía, la fuerza que iba a aparecer allí en el cuerpo que cae es su peso. Y por acción y reacción, la tensión en la cuerda iba a tomar ese valor máximo.